como ya está volviendo una sabia costumbre de este programa, tengo en la línea a mi amigo y cada vez más popular, Alexis Milo. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Hola, querido David. ¿Cómo estás? Buenas noches. Con queja de que escondes información relevante como la que te pedí ayer por Twitter. Tardaste, pero llegó. Pues espero que te sea útil, querido David. Yo espero también que sí. Oye, hoy se presenta esta encuesta sobre el financiamiento, esta que hacen Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre el uso que hacen las personas del sistema financiero. ¿Qué opinión tienes de ella? Mira, yo creo que este tipo de esfuerzos son muy buenos. Eh, México es un país que se caracteriza por tener pocos datos con los cuales hacer análisis, tanto académico, pero sobre todo de políticas públicas, y eso pues creo que hace que muchas de estas encuestas que el INEGI, junto con distintas autoridades financieras, industriales, etcétera, han ido sacando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la encuesta industrial anual que también hace el INEGI, pues es bien útil para saber pues cómo vienen los distintos giros manufactureros, industriales, igual la encuesta de la construcción. Es decir, son elementos muy valiosos para hacer el análisis de ciertos sectores clave de la economía mexicana. Y algo en donde había un rezago importante, pues es en la información financiera. Por eso es que esto creo que es un paso pues muy importante, porque contiene información detallada del crédito de las empresas, cómo se financian las empresas, cuáles son las principales barreras que ven las empresas para el financiamiento. Entonces, pues creo que esto es bien importante para el diseño de la política financiera, y creo que es un buen esfuerzo en esta que es ya la tercera edición de la Encuesta Nacional de Financiamiento a las Empresas, ENAFIN. Mira, hay algunos datos del ENAFIN que a mí me parecen que son muy buenos. 9 de cada 10 pymes tienen algún producto bancario. El 96 de las grandes empresas. Pues es una penetración altísima y que no la teníamos hace pocos años. Sí, sí, así es, viene creciendo. Mira, creo que algo bueno que recoge en particular esta encuesta, que es de 2021, pues fue el efecto del COVID sobre el sector financiero. Y creo que algunos de los datos buenos que trae la encuesta, pues de alguna manera reflejan pues esa evolución forzada que nos hizo tener el COVID en cuanto al uso de las tecnologías, en este caso a los servicios financieros. Lo que tú mencionas es importante, pues porque quiere decir que muchas empresas pues tuvieron que tener una cuenta bancaria para poder hacer transacciones. Muchas de ellas han utilizado los servicios electrónicos de la banca. Es que se dio un gran brinco en los servicios electrónicos de la banca. Iba a decir gracias por la pandemia. Así es, pues evidentemente fue una época muy difícil, pero te diría que en términos de productividad y la forma de trabajar, pues nos hizo dar un salto importante, y creo que esto es en buena medida lo que está reflejando esta encuesta. Creo que hay algunas noticias buenas, como esa de que 9 de cada 10 empresas pequeñas y medianas utilizan algún tipo de servicio bancario. Creo que cuando vemos la parte del crédito, bueno, ha habido un crecimiento, pero el panorama es menos alentador, ¿no? Digamos que muchas empresas siguen sin tener acceso al crédito. En parte puede ser porque muchas de sus operaciones pues se realizan en efectivo y no tienen comprobantes, por lo tanto, de cuánto facturan, o porque son empresas que de alguna manera tienen todavía cierta operación en la informalidad. Pero creo que un poco ahí es donde está el reto a futuro. Mira, a mí el dato que más me llamó la atención de la encuesta es que por muchos años la fuente más recurrida de crédito eran los proveedores, ¿no? Lo típico en Que esa es México. una gran distorsión del sistema financiero. Porque eso de decir, además, siempre nunca me ha gustado decirle, es que la fuente de financiamiento es fuente de agandalle. Es a un proveedor le dices, yo te pago cuando yo quiero, si quieres. Y el Y proveedor, eso genera muchas distorsiones y genera una cadena. Porque si la empresa grande le hace eso a la mediana se lo hace a la chica, a la mini, y llegamos al punto en el que el micro le pide fiado al de la miscelánea.
Claro, como bien lo dices, es una cadena de pedir fiado en donde los que acabamos pagando el pato, pues somos los consumidores finales. ¿Por qué? Pues porque si tú eres un proveedor, le das crédito a un cliente tuyo, pues te acolchonas, ¿no? Le pones un sobreprecio porque le estás dejando que te lo pague a 90 días, ¿no? Entonces, si vamos sumando todos esos colchones que se van generando en la economía, pues por eso es que pues teníamos digamos, algunos precios en algunas cadenas infladas. Y el hecho de que los proveedores ya se hayan convertido en la segunda fuente de financiamiento para las empresas, 19% de las empresas se financian de manera primordial vía proveedores, pues creo que esto es una buena noticia, porque nos habla de que el sistema financiero mexicano cada vez más... Habla muy bien del sistema financiero mexicano este dato. Sí. Quiere decir que esas distorsiones que tú mencionabas al principio ya no están ahí. Es decir, yo soy una empresa, necesito financiarme y en lugar de pedirle el financiamiento al proveedor con todos estos colchones, voy a un banco, voy a un intermediario financiero y me prestan a una tasa de interés competitiva, obviamente con cierto riesgo, y creo que esto es bueno, sobre todo para toda la cadena de proveeduría. Ese es un dato que me llamó mucho la atención porque, como te decía, por muchos años fue al revés, por muchos años y no hace mucho, más o menos el 80% del financiamiento a las empresas venía vía proveedores y creo que es una buena noticia que esto haya descendido tanto. Y habla de una historia que hemos venido platicando mucho aquí en este programa, de cómo los bancos, yo les digo a veces de broma a mis amigos directores, presidentes de bancos, que están a dos de poner un letrero, se solicitan clientes con o sin experiencia, pero con buenas referencias. Porque los bancos están diseñados, contrariamente a lo que mucha gente cree, primero para proteger el dinero de los depositantes. Y para ganar dinero necesitan prestar ese dinero con mucho cuidado. Y los bancos han cambiado mucho. Es fácil hoy tener acceso al crédito, por más que todavía hay camino por avanzar. Mira, sigue habiendo un gran déficit de crédito. Solamente el 25% de las empresas pues reportó tener, digamos, financiamiento activo, es decir, que están utilizando sus líneas de crédito de una forma activa, ¿no? Y fue un ligero descenso respecto a los años previos. Creo que ahí hay que poner cierta atención. Pero un dato que me llamó mucho la atención es que más o menos una quinta parte de las empresas, y aquí obviamente hay una parte muy importante de empresas pequeñas y medianas, han escuchado hablar del fintech, ¿no? Es decir, de las nuevas creadas, de las recién creadas instituciones financieras que promueven el financiamiento vía medios electrónicos, en particular vía el Internet. Creo que esto es súper interesante porque quiere decir que la cuña que podrían necesitar los bancos para volverse más competitivos en sus productos financieros puede venir de las fintech y quiere decir que ahí está la curiosidad de las empresas pequeñas y medianas que podrían empezar a utilizar este tipo de vehículos. Me llamó mucho la atención. Yo te diría que ya hay algunos ejemplos, por ejemplo, BBVA, que andan, Santander, que andan muy metidos en tener como su fintech in-house, como que sea un producto más del servicio bancario. Así es, son bancos que están haciendo un esfuerzo importante. Yo creo que eso va a obligar a los bancos a, pues, un poco reinventarse, ¿sí? Porque este negocio de la banca tradicional, donde se cobran comisiones altas o una diferencia entre las tasas activas y pasivas. Y que la gente va a las 2.300 sucursales. Pues sí, yo creo que todo eso va a cambiar y está cambiando muy rápidamente, porque además esto no es algo para los países desarrollados, esto es algo en donde precisamente los países en desarrollo como México se pueden beneficiar incluso mucho más, ¿sí? Tú sabes que el sector financiero, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, pues es bastante competitivo, ofrece tasas competitivas, mas no es así en muchos casos de instituciones financieras en México. Creo que ese es el tipo de instituciones financieras que o se reinventan o no van a poder seguir haciendo negocio, sobre todo con esta cuña tan fuerte que representan las fintech, que empiezan a ganar popularidad y conocimiento entre la población. ¿No eso lo compararías con lo que sucedió con las financieras hipotecarias? Que en su momento crecieron, se empezaron a desarrollar
parecía que iban a desfondar a los bancos en el negocio hipotecario y que el asunto comenzó a arreglarse cuando otra vez BBVA México compró financiera hipotecaria y el mercado se reordenó en beneficio de los clientes, porque hoy si hay algo barato en México es el crédito hipotecario. Claro, claro. Mira, yo te contestaría con una reflexión un poco general, David. ¿Qué es lo que resuelve la tecnología? ¿Qué es lo que resuelven las fintech? Pues resuelven un problema de información entre el que ofrece un servicio, en este caso un servicio financiero, y el que lo requiere. Entonces, aquellas fintech que sean exitosas van a ser los que resuelvan este problema de información asimétrica, como le llamamos los economistas, entre oferentes de crédito y demandantes de crédito. Te diría eso. Y probablemente si en el pasado hemos tenido intermediarios financieros especializados en un nicho, como mencionas el caso de las hipotecas, especializados en un nicho, que amenazaban con tomar una parte importante del mercado, pues puede ser, vamos a seguir viendo hacia adelante lo mismo, algunos que sean exitosos porque resuelven adecuadamente este problema de información, porque conectan de manera efectiva al que ofrece el crédito y al que lo demanda, haciendo un buen análisis de riesgo y por lo tanto pudiéndolo ofrecer a tasas de interés competitivas, pero va a haber también aquellas otras fintech que no logran resolver este problema de información y como no lo logran resolver, cargan primas de por riesgo demasiado altas o bien simple y sencillamente no conectan adecuadamente a los oferentes y a los demandantes. En el caso que mencionas, pues evidentemente Bancomer, al ser un banco muy grande, tenía mejor información pues que esta institución hipotecaria que adquirió y precisamente por eso pues le dio el orden que tú mencionabas. Sí, o sea, porque yo creo que la banca necesita de pronto sacudirse, de pronto recibir sacudidas de competencia, pero que ya todo está inventado en la banca, que más bien son variaciones sobre un mismo tema. Pues sí, mira, como en cualquier mercado, la regulación forzosa no es una medida efectiva. Los bancos deben estar bien regulados para mantener altos niveles de capital, pero pues todas aquellas iniciativas que han buscado fijar o limitar las tasas de interés, pues creo que lo único que podrían lograr es volver más escaso el crédito, y pues tú sabes que no hay crédito más caro que el que no está disponible, ¿no? Entonces, yo creo que esa no es la solución. La solución es precisamente que se empiece a generar esta competencia en el sector financiero con nuevos jugadores, con nuevos modelos, y creo que pues en eso nos da aquí una pista de por dónde van las cosas la encuesta que salió hoy. Y yo redondearía, la pandemia le hizo bien al sistema financiero, entendida como los intermediarios y los usuarios. Sí, mira, si tú ves, por ejemplo, en el sector terciario del índice global de la actividad económica, el IGAE, hay un apartado que es para servicios financieros, ¿sí? Y no tuvo una caída cuando vino el COVID. Obviamente, pues hay una caída ligera porque es una situación que pues mete mucho estrés a los mercados de todo tipo, ¿no? Y hubo caídas en la actividad, hubo empresas que quebraron, dejaron de funcionar, pero no hay una caída importante, a diferencia de otros servicios como pues los que todos sabemos, el turismo, los restaurantes, es decir, todos aquellos servicios que dependían del contacto, de la interacción humana, pues sí tuvieron una caída importante, más no los servicios financieros, porque quiere decir que pudieron apoyarse en la tecnología y es precisamente lo que estamos confirmando con este reporte. Claro, este reporte confirma sustancialmente eso. Exacto. Que el sistema financiero, particularmente los bancos, lo hicieron muy bien. Querido Alexis, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Al contrario, David, un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien. Bueno.